La nueva piel del capitalismo llega al sistema fiscal internacional. Los ministros de finanzas de los 7 países más desarrollados, que conforman el llamado G7, dieron a conocer un acuerdo que los optimistas califican de histórico y que consiste en la instauración de un impuesto mínimo mundial de al menos 15% para las empresas multinacionales. Cada gobierno tiene derecho a establecer su propia política fiscal, pero según la lógica de los impulsores del acuerdo, al ejercer los países juntos este derecho, se puede poner a las economías en el camino hacia una recuperación sostenible e inclusiva de manera más eficaz que si se mantienen aislados. El arreón fiscal, propuesto por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y acordado entre los representantes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos en el G7, naturalmente fue celebrado por autoridades económicas de diferentes naciones. Sin embargo, tener claras las intenciones menos superficiales de esta medida permitirá que no perdamos de vista su verdadero alcance y los potenciales beneficios para la mayoría de mexicanos que históricamente han sufrido las desventajas de un sistema económico internacional y nacional que hasta hoy, aunque ha variado de forma, no lo hace de contenido. A decir de los ministros involucrados en el acuerdo, la intención es reformar el sistema fiscal internacional para adecuarlo a la era digital y fundamentalmente para garantizar que sea justo, que las empresas paguen los impuestos correctos en los lugares correctos. Empresas como Amazon, Google o Facebook serán las afectadas, pues actualmente el marco legal les permite tributar en países con condiciones fiscales ventajosas. Con este cambio, los países ricos del G7 buscan evitar las políticas fiscales en las que los gobiernos rebajan drásticamente la tributación de las empresas con el objetivo de captar inversión y negocios. De ahí el adjetivo histórico. Por primera vez se busca desincentivar los paraísos fiscales y Estados Unidos es el principal beneficiario de ello. El acuerdo volverá a ser discutido en la reunión que se celebrará el próximo julio, a la que asistirán ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20, grupo compuesto por 20 países desarrollados y emergentes, entre los que se incluye México. Ahora bien, no es discutible la necesidad en el mundo entero de una política fiscal bien diseñada y mejor aplicada para recaudar los recursos suficientes que garanticen el bienestar progresivo de las poblaciones. Tampoco es discutible que un régimen fiscal tiene que adaptarse a los cambios sociales y económicos que provoca el simple paso del tiempo. Sin embargo, lo que hay de nuevo en la reforma fiscal que se anunció es que esta no parece estar motivada por los factores normales mencionados antes, sino que sus promotores la ven como parte del remedio a los estragos causados por el incontenible crecimiento de la desigualdad, agravada por la pandemia a extremos no vistos antes. ¿A qué me refiero? Los factores normales la hacían necesaria ya hace buen tiempo, y esta simplemente no era planteada en estos términos. Hoy, en palabras del ministro de Finanzas de Reino Unido, quien anunció el acuerdo, este impuesto mínimo mundial garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores en Estados Unidos y en todo el mundo. Además, personajes afectados de manera directa como el vicepresidente de Facebook, el dueño de Amazon y el portavoz de Google han aplaudido el acuerdo. Por su parte, el actual secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, después del anuncio del G7 se manifestó firmando en coautoría con los ministros de Finanzas de Indonesia, Sudáfrica, Alemania y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, un artículo en el que respaldaron la decisión después de enfocar la cuestión desde la gravedad de las desigualdades enfrentadas por todas las naciones y su incremento en el periodo de pandemia, y como consecuencia, desde la necesidad de recursos por parte de los gobiernos para, en sus palabras, reconstruir sus economías y realizar inversiones para apoyar a las pequeñas empresas, los trabajadores y las familias necesitadas. Ahora, es cierto que la pandemia ahondó la desigualdad e incrementó la pobreza, pero no las generó. A estas alturas, todos sabemos que la empresa privada, ayudada por el Estado, ha cumplido con creces la primera parte de la teoría del goteo de la riqueza de las clases altas a las bajas, pues se ha enriquecido sin freno y sin medida. Pero de la segunda parte de esta teoría, la inversión, los empleos, la elevación de los salarios y el bienestar de la población,
no se mira nada. Es decir, la insuficiente recaudación fiscal que ha privado hasta hoy es fundamentalmente consecuencia de la teoría y la práctica del capitalismo en su forma neoliberal, en casi todo el mundo y en México. Y la crisis provocada por la pandemia abre la posibilidad de que los pueblos del mundo se den cuenta de que todos somos víctimas no de la pandemia, sino de la sociedad capitalista y de todos los gobiernos que la dirigen y representan. Así, resulta lógico que el temor a las consecuencias de un continuo distanciamiento entre ricos y pobres también alcanzara a los integrantes del G7, exigiéndoles cruzar la línea trazada por el neoliberalismo, exigiéndoles gravar las utilidades de las empresas privadas más poderosas y abusivas, para restablecer, en la medida de sus posibilidades, el supuesto equilibrio social, evitando al mismo tiempo poner en riesgo la marcha normal del sistema. En México, desde abril de este año fuimos testigos de una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que era urgente una reforma fiscal que refuerce las finanzas del gobierno para atender las necesidades sociales. En nuestro caso se manejaron como argumentos adicionales la bancarrota del gobierno de López Obrador, que se ha quedado sin recursos para cubrir hasta los gastos más indispensables, y la contracción de la economía que viene gestándose desde 2019. Sin embargo, ante esto surge la duda sobre a quién se propone afectar y a quién beneficiar la reforma fiscal que se proyecta con la Cuarta Transformación. La duda no es gratuita. A mediados de marzo, el secretario de Hacienda aclaró que las reformas fiscales tienen muchos elementos, uno de ellos la simple facilitación del pago de los impuestos. El presidente Andrés Manuel, a quien el secretario de Hacienda se ha supeditado de manera casi absoluta, apenas unos días después del acuerdo del G7, dijo ante miembros del Consejo Mexicano de Negocios, compuesto por empresarios en México, que no habrá más impuestos, que no se afectará al sector privado con la reforma fiscal que se avecina. En palabras de la jefa del SAT, la reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa, tiene que ver con facilitar la manera en que las personas cumplen con sus obligaciones fiscales físicas y morales. En conclusión, los beneficios del acuerdo del G7 y de sus implicaciones, al menos para los mexicanos de a pie, se avisoran escasos, si no es que nulos. El mensaje del presidente es claro: no afectará mediante impuestos ni a la empresa privada en general, y podemos inferir que tampoco a las multinacionales en particular.